también sea parte. Así que gracias por estar aquí y bienvenidos sean todos. Gracias, licenciada Roxana Sedano, por estas palabras bonitas, porque son para una mejor vida. Y vamos de inmediato a presentar a nuestro charlista en el día de hoy, porque llegó puntual, muy a tiempo, ¿verdad? Cocolo. Cocolo y de lo nuestro. Así que el doctor Goldney Alejandro Miss Bradford estará hoy con nosotros impartiendo esta charla. Doctor en medicina, epidemiólogo, maestro en salud pública, médico en salud pública, docente de epidemiología y medicina preventiva de la Universidad Central del Este, coordinador del ciclo de medicina comunitaria, fue director provincial de salud de San Pedro de Macorís, 1993-1996. Ay, el mejor que ha pasado. Bueno, honrado y reconocido múltiples veces, y por citar algunos ejemplos, Foro Permanente de Salud Global en Santo Domingo, padre intelectual de los amarillos, el Cocolo de San Pedro de Macorís, nuestro Golden Mill, para quien pedimos un fuerte aplauso y de inmediato él con nosotros. Podemos ponernos aquí al frente para que disfrutemos bien de la charla. Sí. Cuando falta, pero mira quién está ahí, mi hermano. Mi hermano. Bueno, buenas tardes. Qué privilegio estar aquí. Y lo dije a las 12:30 a un hermano mío que está aquí sentado. A las 11 de la mañana estaba participando en un foro del 5º Foro Internacional Cuba Salud 2025. Ellos habían mandado una invitación para que participara, hablara. Yo le dije a la directora, mira, yo tengo un problema serio, y es un problema de raíces. La mayoría de los médicos que van a participar con ustedes ahí, peruanos, chilenos, cubanos, mexicanos, que hemos estado en el diplomado en los últimos 5 meses, quien les habla debe tener la edad de ellos, pero del territorio. Y doctora, yo soy una hechura de mi pueblo. Y yo no puedo quedarle mal a mi gente. Y tú decirme a mí el nombre mío, Goldney, si en República Dominicana, tú me estás alejando sin mis raíces. Porque yo no sé quién me está escuchando. Y la clave no es que yo lo escuche a ellos. Yo soy de San Pedro de Macorís. Y si yo estoy escuchando, hablando de salud a nivel global, yo debo hablar en nombre de San Pedro de Macorís y de mis raíces. Porque eso para mí es parte de mí. No parte, no. Está ligado indisolublemente a mi vida. Y me dicen los cubanos, ¿y qué tú quieres? Digo yo, necesito una participación para hablar en nombre del pueblo. Eso fue hace una semana. Y bueno, el foro se ha reunido, usted tiene su participación. Yo, claro. Por el compromiso. Yo, claro que sí. Yo no puedo. No es verdad que cuando se habla de materia de salud a los más vulnerables, un chileno
o un argentino, yo debo de aplaudirlo. Yo nací ahí. Y ustedes no van a aceptar que siendo parte de su vida cotidiana en las comunidades y siendo sobreprotegido de ustedes, pues soy una hechura de ustedes. De Guerrero, de Robert, de los periodistas, hijo mimado, un cocolo hijo mimado de los periodistas, que probablemente sea el legado que le deje a mis nietos. La educación, el compromiso con su gente, que tienen que sentirse orgullosos de dónde salieron. Como me dijo alguien por aquí cerca, que me dijo, pero tú eres nieto de Malvay. Y yo le dije a Johnny Michel, Johnny era small boys, porque él tenía como 6 pies, 2 pulgadas, small, pequeño, boys, niños, pero el dominicano no sabía decir en el año 1940 small boys, decía Malvay. Pero ese señor que murió en estas manos, el otro de Consuelo, Joseph Bradshaw, que murió en estas manos, ahí, su último aliento, me dejaron lo más grande en la vida. Y lo más grande en la vida, yo que voy a cumplir ya 62 años en junio, es el agradecimiento. Señores, no son los títulos, no es la maestría, Global Betae, que esto, que el diplomado, no. Lo más grande en la vida es la educación que tú le des a las niñas. Y yo te he dicho a ti, estoy esperando a mis nietas. ¿Por qué? Porque hay una generación que no es niña. Niñas, hija mía, era la hija de Ureña, que ya le pasó al profesor. Hija mía era la hija de Chiquito, que la llevaba así. Tú eres la hija de un periodista, amigo. Mira, espérate, muchacha. Ven. Papá, la hija de Kenia. Pero debo de entender que llegue el momento del relevo y que ahora viene Sion Abuelo. Por eso cuando cruzaron por la casa de Johnny Riches, le dije, párense y démenle una PlayStation a la mamá de Johnny. La mamá de Johnny salió así. Y cuando ella hizo así, eso se cayó. Yo no, ¿y por qué usted hace eso? Digo yo, porque yo soy de aquí. Porque yo soy de aquí. Cuando yo veo a Tania, veo a mi nieta. Y en la primera entrevista que me hace Tania, periodista, le digo, la nieta mía se parece a ti. Tania, ella vive allá en casa. No, quédate ahí. Tu papá está en Estados Unidos, tú tienes que estudiar aquí. Tú no te vas a quedar 11 años estudiando en Estados Unidos para después estar en una esquina. No, estúdiame aquí. ¿Y qué nombre se le va a poner? ¿Qué nombre se le va a poner? No, llama al abuelo. Oh, espérate. Papi, ¿qué nombre se le va a poner? No es Coca-Cola. Sí. Y la mamá es de San Francisco. ¿Y tú? Yo soy de Macorís. ¿Y entonces? Le va a poner Marta a la nieta de un cocolo. No, estamos aquí en el hospital aquí en Estados Unidos. ¿Qué nombre tú crees que le puedo decir? Póngale Charlotte Mills. Se va a llamar Charlotte Mills. Nació el varón, no se va a llamar. No es Cocolo. Yo, sí. No, que la mamá nunca ha ido a Macorís, es de San Francisco, pero tú eres de aquí.
¿Le va a poner Juan? No, yo le dije a ella que no, que tengo que hablar contigo. Ponle Lion Mills. Lion. Sí, porque los nombres cortos han sido los nombres grandes en Estados Unidos. Cassius Clay, Willie May. Y usted tiene que seguir la cultura. Y Jiménez lo sabe. Esa cultura se inyecta ahí. Y eso se mantiene de por vida. Entonces hoy cuando terminé el discurso tuve que buscar aire. Si yo ni hablé, lo primero que dije fue: soy de San Pedro de Macorís. Pero tengo que hablarle a ustedes. Tengo que hacer una charla distinta porque creía que tenían una computadora. Entonces el epidemiólogo tiene que estar expuesto a todo. Cuando falla algo, tener otra fórmula. Miren, la salud, olvídense del tipo de salud que ustedes han conocido. Porque el periodista es lo que más sufre en la vida. Y para saber el sufrimiento del periodista, hay que ser periodista. Para yo dar esta presentación, yo tuve que buscar a un epidemiólogo de la Universidad de Harvard y que me diera la epidemiología de los periodistas y los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Y tuve que buscar qué ha pasado con el periodista dominicano desde el año 2014 hasta el año 2025. 10 años. ¿De qué ha sufrido? Ese que se pasa todos los días buscándole soluciones a los problemas. Ese periodista y comunicador que me llama y me dice cuáles son los problemas de la actualidad, que conoce la situación global y trata de proyectar conmigo la situación local, pero nadie le pregunta a ese comunicador, a esa periodista, ¿cómo tú te sientes? Y encontramos en el otoño de la vida a un periodista, a un comunicador que durante 25 años te ha dado felicidad, te ha dado soluciones de los problemas acuciantes. Lo encontramos que al final de la vida termina en la más abyecta miseria y sobre todo con enfermedades despreciables. Yo invité aquí, ojalá que venga, al médico de San Pedro de Macorís, compadre mío, que más ha bregado con enfermedad despreciable. Porque le dije ahorita, cuando tú vengas me voy a parar, porque aquí en San Pedro de Macorís no saben que en tus manos y tú me has llevado para hacer algún tipo de comunicación, a llegar a un acuerdo. ¿Qué es esto? Y tú y yo solo, cruzando ríos, entre montañas, hemos dicho: eso no puede seguir. Y eso no puede llegar allá. Tú y yo tenemos un compromiso. Pues tú y yo hicimos la pasantía juntos en el año 1987. Francisco Vicentillo. ¿Dónde? San Francisco Vicentillo. Sí, señor. Y cuando estaba conmigo ahí haciendo partos, y ustedes eran los periodistas, en Trepa Alta, en Loma Purio, a él se le mató la mamá en un accidente que se fue por ese río ahí.
antes de Romana. Y él con un collarín iba conmigo. Y me acuerdo que yo le dije, tú tienes que seguir, porque tu mamá vino aquí. Y nosotros tenemos un compromiso de por vida. De por vida. Cualquiera se le puede negar a San Pedro de Macorís, pero tú y yo no. Tú y yo estamos marcados para esto. Y tú estás dirigiendo. Y bienaventurado tú que solamente brega con leprosos. Y eso sí es duro. Por eso la Biblia lo estigmatizó. Yo le digo, bienaventurado tú que no sabe nadie aquí que tú solo bregas con leprosos. Mírenlo ahí. No ha llegado todavía. Sí. Miren, la salud mental de los periodistas y la mayoría de los trabajadores de la prensa siempre ha sido un tema tabú. Nadie quiere hablar de eso. Y es un tema tabú porque hay una creencia generalizada, Johnny, de que el comunicador social está única y exclusivamente para contar las necesidades y los sufrimientos ajenos. No para padecerlo, Iván. Nosotros que no somos periodistas ni comunicadores, ese mundo que está ahí fuera, lo ve a ustedes súper dotado. Ustedes no lo ven así, pero yo tengo la ventaja de estar en el monte, en el barrio, y un día ponerme el saco, pero para decir lo que el barrio cree. Sus propias empresas periodísticas, y cada uno de ustedes trabaja en un lugar, muchas veces han contribuido con esa imagen de dureza atribuida a ese periodista con unas expresiones que ustedes y yo siempre hemos oído. El periodista es 365, 7, 24 horas. Otros dicen, el periodista tiene horario de entrada, pero no tiene horario de salida. En otras empresas dicen, el comunicador debe de estar disponible todo el tiempo. El periodista, Juan Carlos Verdía, siempre debe estar disponible. Otros dicen, el periodista no suelta la historia hasta que no termina el desenlace. Y esas frases, Bululú, que nos conocimos en la escuela San Isidro el Labrador a las 12 del mediodía, Magarín del Ceibo. Tu papá y tu mamá, yo no lo conozco, pero ellos me conocen.
Y eso es un privilegio. Tu papá y tu mamá, ¿cuántos años tienen? Yo, No, tu papá y tu mamá. mi papá tiene 97, Y tu mamá 87. oran por él de cocolo. Y yo lo sé. Sí. Yo lo sé. La hija de Kendia va que dice algo y Kendia, si dice algo en contra mía, Kendia le da por la boca. Cállate, ese es tu papá. Y ese es el gran privilegio de la vida. Entonces, de la misma forma que esa psiquis llega a donde vivan, en la psiquis de ustedes se coloca de que ustedes nunca pueden fallar. Y en la psique de ustedes se coloca de que tienen que estar listos, no importa lo que tengan, los problemas familiares, afectivos que tengan, siempre tienen que estar listos para cualquier cobertura y una vez en ella, no abandonarla bajo ninguna circunstancia. Si ahí hubiese una computadora, yo le iba a decir a usted la tragedia que ustedes tuvieron en el año 2016. Pero no en Estados Unidos, aquí. Señores, 33 de ustedes en el 2016 debutaron con enfermedades crónicas degenerativas y muertes en la República Dominicana. Accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, Alzheimer y muertes. 33 en un año. Ustedes que le dan dimensión a todo lo que pasa aquí, ¿y quién lo dimensiona a ustedes? Cuando ocurre el último evento de la historia natural y social del ser humano, que el último evento inevitable necesariamente es la muerte. Pero uno de los problemas más graves que hay es que muchas veces ustedes, que son héroes, que yo me nutro de ustedes, que yo necesito la información de ustedes y que me levanto con ustedes. Es que Chiquito, Guerrero y yo nos levantamos a la misma hora, a las 4. Es que a las 4 de la mañana, cuando el 90% de la población de San Pedro de Macorís está durmiendo, hay dos bocolos que están hablando. Y no hay recursos, no hay dinero, no hay nada que pague eso. Y la familia me dice, no, está con su gente. ¿Y qué está pasando con ustedes? Señores, ustedes lo envían a zona de guerra. A ustedes los envían a zonas de conflictos. Y al enviarlo a zonas de conflicto y sin ser dotados con las mínimas herramientas para reducir los riesgos, ustedes mueren y son los menos contabilizados, un día por el impacto. Y eso se vivió en algo que ha pasado desapercibido ya, porque los virus tienen esa característica, que los virus llegan, destruyen, pero son tan inteligentes
que se van de manera civilina. Y después que han acabado con una gran parte de la población, tienen la particularidad de que la población luego lo subestima. Ah, no. ¿Y cuánto mató? Bueno, 15 millones. ¿Cuánto? No, no eso no es nada. Porque los virus son como el perfume. Empieza fuerte, duro, pero después se va disipando lentamente. Y a medida que se va disipando lentamente, esta mentalidad nuestra, distinta a la otra mentalidad, lo olvida. Hay que esperar que un periodista, y le he hecho el reto, le diga, habla de la fiebre amarilla. Yo te estoy diciendo a ti que vamos a hablar de eso. Porque todo el mundo, nadie está hablando de eso. Y tú como periodista, y yo como lector de la salud pública, trabajador de la salud, sé que cuando la fiebre amarilla salió de Saint-Domingue, Santo Domingo, en los puertos, fue a la capital de Estados Unidos en 1776, que no era Washington, era Filadelfia. Y cuando atacó allá en Filadelfia, tuvieron y mató el 15% de la población de Filadelfia. Tuvieron que sacar la capital y colocarla en Washington, D.C. Pero hay que decirse a la gente, ¿no? Porque para yo comer a las 12 del mediodía en la casa de Small Boys, yo tenía que esperar primero que él llegara de la iglesia hincado desde las 5 hasta las 8 de la mañana y a las 9 empezar a leer la revista Life, la revista Time y la revista The Weather Dias. Obligado. ¿Pero y por qué? Tú eres cocolo. Y tú tienes que leer porque mañana tú vas a tener que instruir a otro. Y ustedes tienen una carga muy pesada como periodistas. Ustedes son el último eslabón en este momento de la enseñanza-aprendizaje. Y no pueden negarse a enseñar a una población, a una niñez, a una juventud que no lee. Pero Rafa Rivera no me va a aceptar a mí, que me conoció desde mi niñez, de que yo no enseñe a la gente de Macorís. Y Robert Benítez no va a aceptar que alguien que tiene que, él siendo periodista, si hay alguien que tiene que hablarle de seguimiento, de honorabilidad, de compromiso, Robert le va a decir a sus hijas, vayan, pisen los caminos de ese cocolo, porque el problema de él son las raíces. Son muy fuertes y están por encima de su existencia. Entre el año 2019 y 2022, la mayoría de ustedes periodistas cubrieron el impacto de la pandemia
quitándose la mascarilla y dándoselo a otro. Cuídense. Lávense las manos. Hay uno que tiene 5 años diciendo eso día por día y yo escuchándolo en crónica y diciéndole al nieto mío, escucha eso. Yo quiero que tú escuches esto. Abuelo, ¿por qué? Porque tú no puedes esperar que un norteamericano blanco venga dentro de 20 años y escriba esa crónica. Tiene que ser uno de aquí. Uno que pasó eso aquí. Y durante ese periodo, y no hay tesis de eso, no hay una tesis de investigación, muchos de ustedes trabajaron estresados. Muchos de ustedes trabajaron ansiosos. No solo porque podrían contagiarse entre el 2019 y 2023, sino porque internamente sabían que por la responsabilidad que es el apellido de cada uno de ustedes, podían contagiar a uno de sus familiares. Y lo hacían. Hay estudios. Aquí hay alguien del Colegio Dominicano de Periodistas, ¿verdad? De la directiva. Hay estudios hechos aquí en el país. Hay uno, ojalá que ahorita me preste alguien, tengo una computadora. Yo tengo un estudio aquí del año 2014 al 2024. ¿De qué sufren ustedes? De la consulta de ustedes. Caracterizado por zona, por edad, por sexo, cuando fueron, en números, no en nombre. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que ustedes padecen? Número 1, el estrés. Nadie se estresa más que un periodista. Cuando Rafa Rivera dice, Goldi, ven, es botando estrés. La ansiedad para que las cosas se den bien. Los trastornos del sueño. Yo soy un periodista, levanta a las 4. El día que tú me digas a mí que Chiquito está acostado a las 7 de la mañana, yo voy a decir, búsquenle la caja. No, pues yo no sé. El día que le digan a Iván Echavarría que el inglés llegó 10 minutos después, un sábado, la clase a las 8 llegó a las 8:10, él va a decir, no, el vocalo está malo. Porque eso es cultural. Me reduzco. Me reduzco. La madre tiene un compromiso conmigo. Yo le digo, no vamos a llevar eso. Yo no puedo decir en el mes de mayo, cuando llegue mayo, ay, excúsenme, no excúsenme. Tú. A ti no te criaron así. Jenita no te crió así. Trastorno del sueño. Pero sufren de depresión. Si hay alguien que sabe maquillar la depresión, es el periodista. Él tiene que dar la cara. En los momentos de mayor ansiedad del dominicano, él tiene que dar la noticia de muertes, pero en condición estable. No puede vocear. Es un maestro del lenguaje corporal.
No es verdad que Robert Benítez, en esa actividad que tuvimos, te mira mal. Tú me viste llorando. Yo te dije a ti, el problema es esta música. Y mi mamá que estaba aquí, yo no aguanto esto. Esta iglesia yo no la aguanto. Pues son 80 años que todavía esa mujer ahí. Ahí no hay papa. ¿Por qué papa puede cambiar? ¿Por qué la ley de Donald Trump puede cambiar de esos cocolos que están ahí? No, yo no puedo. Aquí yo no soy ni gol ni no, esas son mi gente, son mis raíces. Pero no, tú tienes que llorar, que no tengo que llorar. Ese muerto, mi mamá era que iba a estar ahí tocando el piano. Mi mamá era la que iba a tocar el piano, esa niña, mi mamá. Y los ingleses iban a decir, no, es una llenita. Y Rafa iba a llegar y iba a decir, no, esa es la doña del piano, déjala quieta. Entonces ustedes como periodistas sufren de depresión, pero también sufren de estrés postraumático. Si yo hago una radiografía de los periodistas dominicanos hoy, con este problema del jet set, y le hago una historia clínica, todos tienen estrés postraumático. Hay uno ahí que me escribió ahora mismo, ahí sentado con esta computadora, me manda un podcast que yo había hecho con él. Y yo, ¿y por qué tú haces eso? Yo no aguanto esto. Mañana vamos a hacer un podcast tú y yo de la fiebre amarilla. Yo estoy aquí en la capital y yo no hay problema. Vamos a hacerlo 7, 8 de la noche. ¿Y qué tú tienes? Estoy estresado. ¡Tú! Sí, porque yo estoy en la riqueza. Pero hoy yo me he dado cuenta que la riqueza no es el dinero. La riqueza son la gente. La riqueza es llevarse bien con la gente de Vicentillo. La riqueza es la educación. La riqueza es un domingo en la mañana, cuando yo me iba a recortar y venía caminando por Villa Providencia, Manuel Ureña, periodista, me dice, pero tú estás llorando, ¿qué tú tienes? Digo yo, no, es que el único sobrino mío, mira, Germán le ha dado una beca para irse para Francia a estudiar y vino aquí, eso para un cocolo, que el otro se vaya y que va a durar 3 años, eso no tiene madre, yo estoy llorando porque él me está dando, papi, oye, papi, me fui, yo no. Manuel Ureña me dice, deja que se vaya, es que ustedes son muy amarrados. ¿Tú recuerdas eso, Manuel? ¿Verdad? Yo llorando, este hombre llorando solo aquí. Y yo, no, Manuel, es que... Dice, no, que se vaya. Que busque sus raíces, que se prepare. Y lo único que le dije a él, vete, pero ven a defender a tu gente. Porque esas son las gente que han vivido y convivido con tu familia. Pero hay un síndrome que ojalá que hagamos una mesa redonda, los periodistas, aunque sea el año que viene, en su actividad, que se llama el síndrome del trabajador quemado. ¿Y qué es el síndrome del trabajador quemado? El síndrome del trabajador quemado no es más que la cronificación del trabajo laboral de ustedes y que se manifiesta, entre otras cosas, con un tremendo agotamiento físico y mental.
agotamiento físico y mental que el común de los individuos no le pone atención. ¿Cuál es la radiografía epidemiológica que un cocolo hecho por ustedes, los periodistas ven? Un individuo que cuida poco su salud física y un individuo que cuida poco su salud emocional. El periodista, el trabajador de la comunicación, tan abrumado de trabajo, suele acudir al médico única y exclusivamente cuando estalla la crisis de salud. Es difícil encontrar 10 periodistas petromangorizanos caminando 30 minutos todos los días en lo que se llama la prevención primordial. Porque esta sociedad le ha dicho que debe estar única y exclusivamente un vehículo de lujo. Y eso lo está matando. Esta sociedad le ha dicho a ese periodista que debe de estar solamente en un aire acondicionado. Y eso lo está explotando. Cuando el ser humano tiene que caminar, tiene que ser nómada. Y como dije hoy, que nos conversemos, las grandes cosas del ser humano vinieron de sus extremidades. Pero hay algo más grande que son de las extremidades, que es el cerebro. El periodista reconoce desde el lugar de trabajo las condiciones similares a las que él tiene, que tiene la gente. Pero ¿cuál es el problema del periodista? Que ustedes no tienen el privilegio, y pónganlo entre comillas, ustedes no tienen el privilegio de que sus preocupaciones lleguen a los medios de comunicación. Ustedes trabajan ahí. Pero para yo darme cuenta de un problema de Rafa, tengo que agarrarlo y mirarlo y hacer así, no me hable. Ninguno que está llamando por teléfono le preguntan a Johnny por su mamá. Pero ¿y Johnny? Oye, pero ¿y Johnny? Todos los días. Y cogiendo gol, cogiendo tablazo. Hay algunas impresiones, sobre todo sucesos trágicos, que perduran en la mente del comunicador. El comunicador del siglo XXI conoce más tragedias a nivel humano que la tragedia de Homero, la Ilíada, la vida de ustedes es ver, palpar la tragedia en un siglo enfermo desde el punto de vista corporal, pero enfermo desde un punto de vista mental. El
periodista de ahora tiene que lidiar con un individuo que a esta hora el 40% de los jóvenes en 1930 y 40 estaba sentado en el parque leyendo la noticia del Time, del Life, del Listín, de cómo iba a ir los acontecimientos antes de la guerra. Limpiándose los zapatos y eso. Hoy tenemos más medios de comunicación, más formas de comunicarnos, pero tenemos menos conocimiento. Los grandes hombres que estaban inoculados de la infamia, de la guerra, del odio, han muerto. Ahora el periodista de ahora tiene que estar bregando con una generación de cristal. Y eso es una tragedia humana. Cristal. La gente no sabe a veces el conflicto personal que tiene un periodista para no publicar o decir algo. Y no hacerte discernir qué pasa en ese periodista. A esa excesiva carga laboral que tienen ustedes, no tienen que decírmelo, porque ese estudio lo dice claro. Ahora se le suma algo que no se le sumaba en los años 50. Ustedes tienen una reducción del personal. En los años 50, las grandes corporaciones de periodistas, William Randolph Hearst, tenían un set enorme de periodistas. Walter Cronkite, tal sitio. Al Buchal, tal sitio. Tad Shulk. Tenía que leer la columna de Tad Shulk en tal sitio. Ahora no. Ustedes son menos. Y al ser menos ahora, se suma un elemento adicional entre ustedes. El salario bajo. Y ese salario bajo, fruto de una crisis, le obligan a ustedes al pluriempleo. Porque ustedes tienen que garantizar, y la gente no entiende eso, el sustento de su familia. Yo estoy hablando de una radiografía de ustedes. ¿Qué ha pasado ahora? Que no pasaba en el año 1973 con el caso de Watergate que saca a Richard Nixon de la presidencia. La era digital. La era digital le está añadiendo a ustedes más trabajo como comunicadores. Y está provocando que una cobertura periodística, que en día tiene que ser fotoreportera, grabar el video y al final completar la historia. ¿Quién le iba a decir a un periodista ganador de un Pulitzer en el año 1963 de los grupos de WhatsApp? ¿Cómo tú ves? Un grupo de WhatsApp a un ganador de un Pulitzer. Los grupos de WhatsApp que fueron creados para facilitar el ejercicio de ustedes
están provocando que ustedes se lleven los medios periodísticos, no a la casa, no, a la almohada. Y esa conexión termina en esos grupos de WhatsApp que llegan como ladrones en la noche a donde Tania, cuando Tania concilia el sueño a la 1 de la mañana y veo a Tania a las 4:30 ya sin sueño. Eso repercute en la salud, mi hermano. Bajo esas condiciones, cuando todo el mundo está en Semana Santa, ustedes están pidiendo tranquilidad. Pero estamos en operativo Semana Santa 2025. Eso repercute. Entonces no hay tiempo en ustedes hacia el ocio. No hay tiempo de ustedes para compartir en familia. Y muchas veces, fines de semana libres, tienen que suspenderlo porque tienen, entre otras cosas, que cubrir la ausencia de un compañero. El periodista no disfruta los feriados, es conocido. El periodista con los feriados muchas veces trabaja con mayor intensidad. No es verdad que un estudiante mío, amarillo, 2 o 3, van a estar en Higüey y Rafa y Johnny van a ir y que desapercibido. ¿Qué va a hacer yo? Fotografiarlo y mandarlo. Míralo ahí. Fulano. Ah, no, pero son amarillos. Ah, son los jodidos amarillos, están donde quiera. Ustedes no disfrutan. Hay reuniones en el medio que ustedes participan. Y las reuniones donde ustedes participan como medio, lo que hacen es darle más carga laboral. Y esas reuniones, ojalá que aquí no haya jefe de medios de comunicación para que no me ataquen. No es muchas veces para decirle hay un aumento salarial de ustedes, que se lo merecen, sino para cubrir compromisos de la empresa. Eso le pasa a ustedes, eso me pasa a mí también. Un trabajador de la prensa, y ustedes tienen que decirlo a la gente, sufre como el común de los mortales, los alza de los precios. Un trabajador de la prensa, ese que se levanta temprano, también tiene necesidad de pagar la factura de la electricidad. Un trabajador de la prensa también teme ser víctima de la delincuencia, igual que yo. Un trabajador de la prensa en un pueblo como este pequeño es un blanco perfecto. Y una de las angustias más grandes de un trabajador de la prensa es el diagnóstico de una enfermedad producto de la intensidad laboral. Y que ese diagnóstico de esa enfermedad no tenga una buena cobertura médica y sobre todo una insignificante pensión. Y hay un fenómeno nuevo que no se veía antes. Antes el tipo joven tenía que hacer fila. Aprende de Jiménez. A fila. Aprende de Juan Carlos Berlía.
espérate aquí. No, pues un maestro de la locución, haz fila. ¿Sabe cuál es el fenómeno nuevo que hay ahora? El éxodo de comunicadores muy jóvenes a lo que en epidemiología se llama comunicación institucional o corporativa. Reciben mejores salarios, reciben más incentivos y padecen de menos estrés. ¿Cuál es el problema ahora? Que hay una gran fuga de talentos de la comunicación a ocupaciones ajenas a la profesión. Jóvenes muchas veces sin ningún tipo de conocimiento ni formación necesaria para ejercer en el medio. Y yo estoy hablando que no se trata ni siquiera que los periodistas de la vieja guardia tengan un mayor compromiso con sus empresas. Esos periodistas de la vieja guardia tienen que estar atados a unas prestaciones laborales por tantos años de ejercicio que no quieren perder. Lamentablemente, la mayoría de los medios, tan diligente, entre otras cosas, para dar información a sus audiencias y darle información y que ellos opinen, no asumen igual actitud para escuchar al artífice del insumo que son ustedes. En materia de salud, y ustedes tienen, se lo dije hoy a Yori, yo no quiero médico de bata blanca. Ay, no. Yo quiero soldados de la salud pública. Yo quiero un soldado. Chiquito, yo jamás quiero verle un desastre. Defensa civil, bomberos y qué. ¿Sabes lo que quiero ver? Una tienda de campaña con 7 cirujanos, 5 anestesiólogos. Ahí te encarga. Eso hacen en Israel, eso hacen en Rusia, eso hacen en Estados Unidos, eso hacen en la India. Entonces el periodista tiene que abogar que en un país como este de problemas, ingenieros, médicos, arquitectos, cirujanos, cuando ven el problema, no hay que llevarlo en una ambulancia. No ponga tienda de campaña. Inglés, sí. Me mordió un perro, ¿qué tú haces? Espérame ahí, lávate la herida con agua y jabón de guava, Rafa. Sí, lo hice. Ven, te voy a poner tozoide tetánico ahora. Tengo miedo. Escúcheme la palabra. Oye, Rafa, tú eres mi hermano. Ven. Rafa, abajo. Okay.
Es que somos 48.000 kilómetros cuadrados. Muy chiquito. Y cualquier periodista puede sufrir un ictus cerebral, un accidente cerebrovascular. Y aquí la gente nos está muriendo en la calle. El cuadro final, el hospital, el palacio de la enfermedad. Porque los hospitales son el palacio de la enfermedad. El periodista tiene que entender que el hospital no es para estar lindo. El periodista tiene que entender que el hospital es para aquella gente que resuelva. Y que tenga compromiso primario con su gente. Que sufra con su gente. No es verdad que el salario que me pagan a mí es para yo creerme la gran cosa. No, a mí me pagan un salario porque a Rafa le quitan los impuestos. Y lo único que necesita Rafa es que yo lea. Rafa lo que dice, si no, sigue leyendo y vete al monte. No, yo te pago para que tú hagas eso. Y el periodista de base sufre eso. ¿Qué hay que valorar en un periodista en el año 2025? Que en el año 2025 hay una generación de periodistas jóvenes que valoran, entre otras cosas, la distinción laboral. Y cuando un periodista joven le celebra el cumpleaños a Kendia, hace una parte por un logro académico, profesional de la hija de Kendia, o para decir adiós, para compartir o para reír. Esa acción es un ansiolítico similar al individuo que ha tenido demasiadas horas de trabajo. Que la sala de redacción, en los medios que ustedes estén, haya bullicio, valoren eso. Porque si no hay bullicio van a explotar. Es común en el año 2025 ver a comunicadores llegar al final de su ejercicio padeciendo el síndrome de Parkinson. Locus niger, sustancia negra de somería. Temblores. Accidente cerebrovascular. La pobreza es la madre de todas las enfermedades, señores. La pobreza es la madre de todas las enfermedades. Llegan al final de su vida con enfermedades neurovegetativas. Y cuando llegan con esas enfermedades neurovegetativas, ese periodista que fue galardonado, ese comunicador social que fue galardonado, es olvidado y es desamparado por esa misma sociedad a la que le hicieron valores y aportes valiosísimos. Los medios de comunicación tienen la necesidad en el año 2025, en un mundo enfermo, de invertir en la salud mental de ustedes. Chiquito tiene que llorar cada vez que va a un medio de comunicación. Tiene que ser la ley de vida de él. Eso vale más que una aspirina, eso vale más que un diazepam. Usted llega a un medio de comunicación, chiquito, antes que nada tiene que darle las gracias a Dios y pedirle por esos comunicadores que están al lado de ella. Denme los primeros minutos para decir esto. ¿Por qué?
Porque ustedes son seres humanos con las mismas necesidades que el resto de la población. Y a veces, y muchas veces, lo único que ustedes anhelan es que alguien se siente con bululú y que oiga, que lo escuche para él desahogar esta historia que lleva dentro. Búsquense, bueno, búsquense por qué han muerto las depresiones de los grandes periodistas de América Latina y del mundo. Finalizo esta primera parte para decirle a ustedes, ustedes pertenecen al 15% de la población que es diabética. Comen mal, comida opípara, mucha grasa, mucha sal y un signo característico de la época que no era el signo característico de la época de posguerra, es que el periodista ahora, para estar light, tiene que beber. Urulú, el día que tú me veas mal puesto en San Pedro de Macorís, mi tierra, tú tienes derecho a agarrarme y decirme, espérate, tú le diste clase a la hija de quién, ya que tú le vas a hacer daño, vengo Golo. Robert, vamos a llevarlo. Él no tiene derecho a hacer eso, porque él habló duro. El 30% de la población dominicana es hipertensa. Y el periodista, fruto del trabajo, no tiene tiempo para ver qué está comiendo el niño de él que va a la escuela. Él come en la escuela. Alexis, con otro problema. La única forma que tiene un niño, hijo de periodista, para tener algún tipo de relación con otro niño, es que la comida que le dio Cesario en la casa, con los ingredientes de carbohidrato, grasa, proteína, él la intercambie por lo que quiere el otro. Y ustedes simplemente están dando un desayuno para otro. Y ese niño le dice a ustedes, yo tengo muchos amiguitos. Pero una forma de hacer la amistad es el intercambio de comida. No es verdad que la mesada que dé a Robert Benítez, a su muchacha, esa es la que ellas se comen. No, porque Robert Benítez, la mata de mango de su casa en el patio, esos mangos no los comía Robert lo entregaba. Ah, pero conozco. Diabetes, hipertensión, Alzheimer, la ceguera. La ceguera. Somos un país de ciegos. Señores, yo ando en los batalles. Gente, en un batey yo no veo 10 haitianos con lentes. Con lentes recetados. Mira esto, yo con catarata. En los hospitales públicos, en las clínicas privadas, los niños de los comunicadores, y ellos tienen que quedarse callados, le da dengue,
yo ando los montes. Señores, yo tengo que dar diariamente 2 informes de la situación del TNG aquí. Uno a las 5, a las 4, a las 5 de la mañana. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Porque tú me enseñaste que tengo que ser primero. Yo no puedo ser segundo. Y si soy el segundo, tengo que luchar para ser el primero. Y ustedes como periodistas trabajan con la ansiedad y la competencia de ser el primero. El trabajador de la salud tiene que ser el primero. Tiene que antecederse, tiene que anticiparse. Porque somos una sociedad reactiva. Reactiva. Llegó el palo. ¡Ay! Y Noel Wilkins, cuando una sociedad es reactiva, tiene necesariamente que examinarse. Tiene que haber uno preventivo, aunque sea solo, aunque le digan loco, ese hombre está loco. El periodista tiene que ver hoy, día 23 de abril del año 2025, ese holocausto sanitario que hay, no en Haití, en Colombia. Y tengo 5 días diciéndolo. El periodista tiene que preguntarse si todo el dominicano que va a Colombia va vacunado contra la fiebre amarilla. Y tiene que preguntarse hoy si todo el colombiano que viene de Colombia tiene la vacuna de la fiebre amarilla. Pero no esperar un día una reunión del sistema de salud, último minuto. Yo te lo dije, Julio, hace cuatro. Esto es un asunto de migración. Yo te lo dije a ti. Yo te lo dije en Semana Santa. Tú tienes que irte al año 1776. Tienes que volver al año 1804. Tienes que irte a los libros, a los grandes de este país. Tienes que irte al año 1954, tienes que irte al año 1960, tienes que irte al año 1946, cuando le exigimos al Ministerio de Salud Pública de Haití, ustedes los periodistas, vayan a la OPS y hablen cómo está esa fiebre amarilla. Pero así era. Hoy Napoleón pudo. Y no fue por ustedes que se supo en el año 1907 el gran genocidio que hubo en el Congo. No fue por mí. Los grandes trabajadores de la salud ni miraban para el Congo. Uno de ustedes, fue al Congo, un periodista. Digo, y esto es así. Y salió del Congo y fue a Bélgica. Digo, oye, lo que está haciendo Leopoldo III ahí, en esa finca de su propiedad, es el genocidio más grande que hombre alguno jamás ha hecho en la tierra. Y ese periodista fue tan valiente que esa tarde gris que murió Leopoldo III, cruzando por las calles de Bélgica, escupió la taja, escupió su cadáver. Finalizo pidiendo salud y larga vida a cada uno de ustedes. Finalizo diciéndole a ustedes, cuídense. ¿Qué les recomiendo? Están sufriendo ahora mismo de dolores en las articulaciones, dolores en la muñeca, dolores en la cintura. Hagan prevención primordial. Modifiquen patrones. Hay un día de la semana que ustedes tienen que ir al malecón y hacer ejercicio ahí. No, ya estoy terminando, yo lo sé.
hagan ejercicio, suden, caminen. Un periodista tiene que tener en la mesa donde come la pastilla de la presión y la aspirina. No puede salir a la casa sin eso. Tiene que cuidarse de los rayos del sol. Hay un signo característico que se presenta en el individuo que es diabético asintomático. Se lo voy a decir hoy. El cambio de coloración del cuello. Cuando usted se ve a ese cuello oscuro, descolorido, probablemente se está reteniendo mucha insulina. Y la gran epidemia silenciosa de nosotros es la diabetes. Le dije a Chiquito, le dije a Johnny allá, que lo que más tú tienes que atesorar son las raíces. Y yo no estoy hablando de las raíces de la planta. Yo estoy hablando, Jiménez, que si tú has pasado la vida yendo a las comunidades y hablando con tu gente, ese es tu ejercicio de vida. No dejes de hablar con tu gente. Usted vive en una población muy pequeña. Dejen el automóvil en un momento y caminen. Denle salud a la vida. Tienen que coger esa sensación de la caña, del ácido glicólico. Cuando en el yugo me dicen, inglés, ven que te vamos a llevar a la casa, yo no, tengo que caminar. Pero ¿y por qué tú te vas a pie? Yo, porque el cocolo no se arruga en la cara, es en los pies. ¿Cómo es posible que en este país la cultura sea estar 24/7 montado y tú ves en Suecia, en Europa, un funcionario caminando en una bicicleta? Entonces hay que cambiar ese estilo. Yo tengo la misión de decirla, como lo digan los cubanos hoy, a las 12 del mediodía. Señores, yo no soy no me ponga República Dominicana, ponme San Pedro de Macorís. Sí, eres San Pedro de Macorís. Y la misión mía es modificar hábitos y costumbres. Hoy tengo que hablar a los periodistas. ¿Usted le va a hablar a los periodistas? Sí, ¿por qué? Porque ellos lo hicieron. Y yo quiero que ustedes, los chilenos, los peruanos, bueno, ahí está, ellos lo grabaron, sepan que yo simple y llanamente soy un vector de esa gente me limpiaron. Y el día que yo me lié a una actividad de ellos, entonces ese día el techo de mis raíces se desploma. El techo de mis raíces es lo que yo más debo de cuidar. La veracidad, el seguimiento de la noticia y sobre todo tu ejemplo como persona es el mejor indicador de tú como periodista. Prepárese todos los días. El periodista tiene que saber todo lo que está pasando a nivel global. Porque lo que está pasando a nivel global repercute en él directamente. Hay un dominicano que está en Macedonia. ¿Tú crees que no?
Pero ¿y cómo es posible que uno de los conversemos que mando en la mañana, la cuñada mía en Macedonia dice, pues yo te oigo. Lo que tú me oyes. ¿Cuál es tu apellido? Maricel. Sí, eso de Yugoslavia. No, yo escucho San Pedro. ¿Y cómo es posible que dos estudiantes míos médicos en Texas, tuve que ponerlo a llamarlo por teléfono y decirle, miren, yo estaba aquí en la casa, ellos oyen la mañana 103. Pues ellos vivieron aquí. En Tanzania. Antón Cricot Ronó viviendo en la montaña del Himalaya, ahí en la montaña del Himalaya. Y me pregunta, ¿y cómo usted sabe de la montaña del Himalaya? Le dije, lo que sucede es que mi papá, que no era periodista, y mi abuelo, pero que sí oían a los periodistas y oían the voice of Estados Unidos de América, Radio Deutsche Welle de Alemania, Radio Moscú. De noche me dormía y me decía, las montañas del Himalaya. Yo, la montaña del Himalaya. ¿Y por qué tú dices eso, papá? Porque la montaña del Himalaya, en el año 1956, Ava Gardner y Gregory Peck hicieron una película llamada La montaña del Himalaya, y uno de ellos se afectó de malaria, y cuando se afectó de malaria, lo que lo atendieron fueron unos negros como tú. Y cuando el rey Jorge murió en el año 1952, Isabel, esa que le ha dado todo los pasaportes ingleses a robarle a todo el mundo, a la familia, con apenas 24 años, empezó a llorar. Y un periodista que estaba ahí vio como 5 negros dijeron, la reina está llorando, vamos a llevárnosla, que se murió Jorge V. Ese es el periodista. Lo valoro porque son los grandes generadores de conciencia de la humanidad. Lo valoro porque crean el cerebro mental de cada uno de nosotros. Y lo valoro porque ese periodista que usa ese lenguaje sin ofender, cuando hablo de ofender, sin mala palabra, educa. Y yo me doy cuenta, el estudiante que llega amueblado, cuando le pregunto de quién tú eres, y lo dice con orgullo, yo soy hijo de fulano. Yo soy hijo de fulano. Raíces. Que Dios bendiga a los periodistas. Que Dios los cuide. Que cuiden a su familia. Y el mejor regalo que pueden darle a sus hijos no es un carro de lujo. El problema mío es la educación. Tengo unos nietos ahí en la casa y yo los miro así. No cojo un libro. Abuelo, cojo un libro. Me ven difícil ahora. Son Dari, ¿está estudiando? Sí, lo ven difícil ahora. Por la educación. Ustedes educan. Ojalá yo poder tener una fotografía del sindicato y colocarlo en una repisa. Se la voy a pedir personalmente. Se la voy a pedir porque esa es la forma de yo educar. Yo estoy haciendo lo que hicieron mis abuelos. Hay una parte de la casa donde le estoy colocando fotografía de gente buena. ¿Tú crees que eso no llega? Eso llega.
Se la pongo a él. Mira, dame esto, dame esto, dame esto. Si Johnny me dice que no me da la fotografía, yo voy allá y me vuelvo con una fotografía de él y la voy a colocar en una repisa alta, sitio. Porque tengo que educar al otro como ustedes me educaron a mí. Ustedes me educaron. El periodista es educador y tú lo sabes, Cesario. Es que tú fuiste a mi casa a hacer un especial con mi mamá enferma, con cáncer de mama, y cuando te dio hizo así, y tocó el piano. ¿Sabes qué significa eso? Le diste vida. Ir a la frente de la casa de un periodista y vocear ahí, que salga la mamá de él. Doña, que salga la mamá del profesor Cocolo y hacer así ella. Pues yo puedo hacer eso en Ucrania. Si yo hago eso en Estados Unidos me meten preso, yo lo hago aquí. Entonces tengo un compromiso con ustedes. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. No se escuchó, aquí hay muchas personas. Vamos a repetir ese aplauso. Bien, agradecer al doctor Godinville por esta interesante charla para todos y cada uno de nosotros. Agradecer a la seccional del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, filial San Pedro, en la presencia de nuestra querida Roxana Sedano. De inmediato vamos a pedirle, pasen al frente, vamos a hacer esa foto que quiere el doctor Goldie Smith. Por favor, vamos a pasar al frente a hacernos esta foto que pidió el Cocolo.